La semana pasada hablábamos de la importancia de organizar tu tiempo, tu vida, de manera que todo tenga coherencia en tu agenda. Y quería unir el episodio de la semana pasada con el de este, de por qué es tan importante cuidarte o tener una cierta parte de autocuidado en cada una de estas áreas que casi se parecen mucho a las que estuvimos viendo en la agenda de cuarta generación, o lo que es lo mismo, cómo organizar tu vida, bueno, pues para que te rinda más, para que estés más acorde, más tranquilo y más relajado. Así que vamos a ver los 4 pilares más importantes o los 4 tipos de autocuidado y cómo puedes mejorar cada uno de ellos con pequeños gestos del día a día. ¿Estás preparado? Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Como te contaba en la introducción, el autocuidado unido a lo que es la gestión de tu día a día se convierte en algo vital, porque aunque os haré un episodio de cómo tener más energía, sí que es cierto que si tú no te cuidas, ya no solo es que no puedas cuidar a otros, que eso quizás parece lo más obvio y es la frase más manida, la que más hemos escuchado, sino que si tú no te cuidas, no te dedicas tiempo a cuidar cada una de esas 4 áreas o 4 patas del autocuidado, pues en realidad al final de tu día, de tu vida, te vas a sentir tremendamente cansado, agotado o que no tienes sentido. ¿Y cuáles son esas 4 patas del autocuidado? Está claro que el físico, por supuesto el mental, pero a veces se nos olvidan los otros dos, que es el social, porque somos seres sociales, y el emocional, porque ya sabéis que la emoción es lo que acaba rigiendo muchas veces nuestra vida. ¿Y cómo podemos mejorar o qué tenemos que hacer cada día? Pequeños gestos que nos ayuden a tener el autocuidado en esas 4 patas, aunque ya sabes que hay que balancear, a lo mejor no todos los días puedes tener autocuidado en las 4 patas, pero sí que al final de tu semana o al final de una temporada tienes que haber comprobado que hay cierto equilibrio, porque si no hay cierto equilibrio, a lo largo de un periodo de tiempo, al final significa que has desbalanceado en exceso unas áreas respecto a otras, o lo que es peor, que a veces ni siquiera le dedicamos tiempo a la parte de cuidarnos. A mí esto al principio me parecía un poco, sinceramente, me costó trabajo asumirlo, porque sí que tenía claro que si yo estaba enferma no podía atender a alguien o no podía trabajar y no podía rendir, pero el resto de patas era como que no lo tenía tan claro. Y cuando empecé a implementar pequeños gestos en mi día a día para cada una de estas 4 patas, al final mis resultados cambiaron de manera radical. Y como ya sabes que yo solo te cuento aquello que a mí me ha funcionado y que he comprobado, pues hoy te quiero transmitir, hoy te quiero contar qué hago yo con gestos diarios para mejorar, para cuidarme a mí, para ser más productiva y para mejorar mis resultados, que al final también se trata de eso. Pero mis resultados no son las ventas, que por supuesto, sino también en el día a día, en la vida y en cómo me relaciono conmigo misma, por supuesto, y con los demás. Vamos a empezar quizás por lo más sencillo. Vamos a ir como de lo más fácil a lo más complicado a lo largo de este episodio. ¿Qué puedes hacer diariamente para tener cierta parte de autocuidado físico? Está claro que hay un mínimo que hacemos a nivel de higiene, eso no te lo voy a contar, pero sí que es cierto que cada día deberíamos no solo alimentarnos bien, sino también movernos, hacer aunque sea una pequeña caminata, aunque sea subir las escaleras, aunque sea bajar las escaleras, pero todos los días tendríamos que movernos un poco. Sinceramente, a mí no todos los días me da para hacer todo el deporte que quisiera, ni todos los días me da para hacer los famosos 10.000 pasos, pero sí que cada día intento o bien bajar y subir las escaleras andando de mi casa, o dar un pequeño paseo, o aparcar, bueno, en este caso tengo parking en casa, pero cuando voy a algún sitio a lo mejor aparcar más lejos y andar un poquito más, de manera que, bueno, pues mi cuerpo se vaya moviendo. Y por supuesto intento también alimentarme de la mejor manera posible, aunque no soy especialmente estricta con la alimentación porque también me permito de vez en cuando, que también para mí es autocuidado, darme algún capricho de esas cosas que, bueno, pues que quizás no sean tan saludables, pero me gustan mucho, como un donus vegano, que te voy a contar. No puedo tomar lácteos, así que imagínate cuando encuentro repostería que sí que puedo tomar. No es que sea una adicta al dulce, pero reconozco que de vez en cuando me doy algún capricho porque me apetece, me sienta bien. Y bueno, pues también la vida está para darse pequeños caprichos. Así que tener esa parte de cuidarte de manera que te muevas todos los días, que lo que comas sea lo más saludable posible, que también te permita ser
me encanta la palabra indulgente, ya lo sabéis, que te permita ser indulgente, también te va a ayudar. Y luego, por supuesto, que todo aquello que comas tenga pues, la mayor cantidad de nutrientes naturales posibles y que todo aquello que ingieras o que te eches en tu cuerpo pues sea lo más natural y lo más orgánico posible. Para mí eso es como una inversión en el largo plazo. ¿Como todo ecológico? No. ¿Utilizo todos mis productos de higiene ecológicos? Sí, eso sí que lo hago. Y la verdad es que ahí yo tengo una piel bastante complicada y eso sí que mejoró bastante la relación de mi calidad de piel en cuanto empecé a utilizar productos ecológicos y acorde a cómo soy yo misma. Así que esta parte del autocuidado físico está muy relacionada con lo que es quizás más tangible, ¿no? Con cómo te mueves, cómo comes, qué te pones en el cuerpo, qué ropa utilizas, siéntete bien. Pero la parte de autocuidado sobre todo va en un mundo en el que cada vez estamos más horas aquí sentados, vaya más en la parte de moverse y alimentarse adecuadamente para que de alguna manera, bueno, pues tu cuerpo funcione mejor. Cuando cuidas tu cuerpo, está claro que los resultados en la salud son mucho más claros. ¿Qué podemos hacer o qué hago yo para la parte del autocuidado mental? Y este es un temazo, no soy psicóloga, aunque sabéis que, bueno, pues que yo picoteo de varios temas, pero sí que es cierto que la parte del autocuidado mental tiene que ver mucho con, uno, controlar lo que piensas, darte cuenta de cómo te hablas a ti mismo, de qué cosas te dices y cómo puedes de alguna manera, bueno, pues corregir esas palabras que te dices a ti mismo o que de esos pensamientos que tienes para ir orientándolos hacia algo que te transfiera o te transforme en más paz. Para mí eso también marcó un antes y un después en mi vida. Ya sabéis que yo soy de las personas que procuro no quejarme. Fue un hábito que implanté en mi vida, me costó, pero lo implanté en mi vida el no quejarme, aunque como soy una buena humana, de vez en cuando pues me quejo. Pero esa parte de vigilar tus pensamientos, vigilar cómo te hablas, vigilar ya no solo cómo hablas a los demás, que eso es obvio, ¿no? Pero a veces lo que tendemos a vigilar menos es cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Yo antes me decía, oh, Marta, eres un desastre, fíjate qué mal has hecho esto, fíjate cómo te ha salido el podcast, te ha salido desenfocado, tienes que volver a grabarlo, no has prestado atención. Y al final aprendí a decir, bueno, Marta, eres humana, te has equivocado, no pasa nada, pues corrige lo que tengas que corregir y aprende para que esto no se vuelva a volver a producir. Y con esos pequeños gestos mejoré mucho mi salud mental y mi cuidado mental. Y algo que sí que hago todos los días también es tener un ratito, aunque sean 5 minutos, aunque sea en la ducha, en el que realmente estoy 100% presente. Es decir, ¿puedes meditar? Sí. ¿Yo medito? Sí. ¿Todos los días? No, lo siento, soy humana y no todos los días ni tengo ganas ni tengo tiempo para meditar, pero por lo menos procuro tener entre 5 y 10 minutos de silencio absoluto y de total estar presente en ese momento, porque eso hace que me conecte más conmigo misma y cuando uno se conecta con uno mismo, pues es capaz de prestar más atención después a cómo se habla, porque si no ya sabéis que estamos todo el día bum, 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 la cabeza va como un bombo y eso no nos permite, bueno, pues ser todo lo productivos, todo lo estar en toda la paz que deberíamos tener o que deberíamos de alguna manera llegar a conseguir o que tuviéramos como meta. Yo tengo como meta cuando me meto en la cama todas las noches hacer no solo un repaso de mi vida, sin embargo pienso, ¿no? Al final del día estás en paz, todo lo que has hecho es acorde a tus valores, a tu tranquilidad. Eso a mí me da mucha paz mental, el darme cuenta de que he sido fiel a mí misma, por lo tanto me he cuidado y me he respetado. Para mí el cuidado y el autocuidado tiene que ver muchísimo con el respeto a uno mismo. Cuanto más te respetas a ti, más te estás cuidando. Y además no solo, esto tiene un efecto rebote, ¿no? Porque el momento en el que tú te empiezas a respetar, también todo tu entorno empieza a respetarte más, porque tú estás siendo, recordad esta palabra, coherente. Y cuanto más coherente, muchos mejores resultados en todas y cada una de las facetas de tu vida. Vamos a ir con los siguientes pilares. Hemos visto el físico, hemos visto el mental y ahora vamos a ver el autocuidado que tiene que ver con la parte social,
Como te contaba antes en la introducción, somos animales sociales y a veces nos pasamos tanto tiempo trabajando que se nos olvida, sobre todo si te dedicas a emprender, que eso es quizás lo que más horas te consume, que nos descuidamos esa parte social, esa parte de relacionarnos con el resto de personas, ya sea tu pareja, tus amigos, tu familia, incluso tu entorno de trabajo, a pesar de pasar muchas horas en él. Y ya no es solo la cantidad de horas que estás al lado de una persona, sino es la cantidad de horas que estás al lado de una persona y que te ocupas, que no preocupas por esa persona. Para mí, ocuparse y no preocuparse marcó una diferencia, porque preocuparse en realidad es probablemente pensar en cosas que no van a pasar, pero ocuparse es estar en el momento presente, prestando atención a esa persona que tienes delante y en realidad dándole, bueno, pues todo el apoyo, todo el soporte, todo lo que puedas hacer, aunque eso sea entretenimiento y diversión. No tiene por qué ser el cuidar de una persona que tiene un problema. Simplemente en cualquier conversación puedes estar ocupándote de la otra persona y cuando tú te ocupas de las otras personas tienden a ocuparse más de ti. Ya sabéis, ¿no? Neuronas espejo, cuando tú haces una cosa, la gente tiende a imitar tu comportamiento. Así que procura dedicar tiempo en tu agenda de calidad para cada persona con la que quieras relacionarte. No hace falta que sean horas, simplemente que ese tiempo sea en el que estás realmente, bueno, pues prestándole toda tu atención, te estás ocupando de esa persona, estás compartiendo ese tiempo con esas personas y estás disfrutando. Yo esto os voy a ser sincera. Yo sabéis que quiero mucho a mi madre es una persona dependiente y cuando cambié el chip de preocuparme a ocuparme y a disfrutar del tiempo que pasaba con ella, a pesar de que a veces es duro, extremadamente duro, pues mi relación social con mi madre mejoró sustancialmente porque empecé a verla, bueno, pues de una manera diferente, ¿no? Y ella empezó a verme de una manera diferente, porque las conversaciones, lo que hacíamos, el cuidado, era, bueno, pues acorde a sus necesidades en ese momento y no a la idea que quizás tuviese yo en mi cabeza. Y por lo tanto, de manera recíproca, también ha cambiado eso hacia mí. Y no solo con mi madre, sino con cualquier persona de mi entorno, ¿no? Procuro ocuparme, dedicarme tiempo de calidad a esas personas y disfrutar, aunque sean de 10 minutos, de estar con una persona a la que estoy charlando y hablando. Y fijaos que es curioso, ¿no? Porque venía con la idea de hacer un podcast de este estilo y últimamente todos los inputs en las últimas 24 horas tienen que ver con que cuando estás con los amigos, cuando estás con las personas de tu entorno y te das un abrazo o estás riéndote, al final estás generando endorfinas, estás generando felicidad, estás generando paz, armonía. Y bueno, ya sabéis la frase de quien tiene un amigo tiene un tesoro, pero sí que es cierto que cuanto más dedicas ese tiempo a las personas y más a gusto estás, en realidad no es que estés, puedas decir, Marta, pero esto no es autocuidado, ¿no? En realidad es cuidado de los demás. Bueno, pero es cuidado tuyo, porque tú también te estás enriqueciendo del tiempo que estás pasando con esas personas, de esa conversación, de esos abrazos, de los besos que les das a tus amigos y a tu familia. Así que procura que también en la parte de autocuidado no esté solo el punto de vista más egoísta de qué bien me lo voy a pasar o la parte de agobio es que no puedo estar nada más que 20 minutos, estate esos 20 minutos, disfruta de esos 20 minutos. Fíjate, yo el otro día quedaba con una amiga que nos fuimos a ver un espectáculo de ballet y al final estuvimos juntas como 1 hora y media. Y dices, oye, ¿podríamos haber estado 3 horas hablando? Sí, pero esa 1 hora y media, aunque fue breve, pues fue lo suficientemente buena como para compartir un espacio y un tiempo con una persona con la que tienes intereses en común, valores en común, y que nos enriqueciéramos las dos. Así que recuerda que el autocuidado social tiene mucho que ver con lo que proyectas, porque en función de lo que proyectas, también es lo que vas a recibir. Y vamos con la última pata del autocuidado, que es el autocuidado emocional, que esto es un temazo en sí mismo y esto quizás lo podemos unir a las otras 3 partes que hemos estado viendo, ¿no? Ser capaz de entender tus emociones, ser capaz de entender la frustración, la ira, también por supuesto las partes positivas, la felicidad, el amor, el cariño. Hay muchas emociones, la tristeza, el agobio. Eso es importante entenderlo porque las emociones hay que saber gestionarlas bien. Y te soy sincera, no siempre es fácil saber gestionar bien las emociones, pero cuando tú te das cuenta y prestas atención a qué emoción estás teniendo en ese momento y eres capaz de
no poner obstáculos. Y esto es lo más difícil. ¿Por qué? Porque las emociones positivas, nadie pone un obstáculo a sentirse a gusto, a estar riendo, a estar feliz, a estar contento. Nadie pone un obstáculo ahí. Sin embargo, pero cuando tenemos una emoción negativa, tipo frustración, tristeza, miedo, angustia, solemos tender, de manera natural, uno tiende a no quiero pasar por esto, entonces la bloqueo. Y bloquear las emociones es algo que después eso se enquista, ¿no? Cuando tú bloqueas una emoción, al final se acaba enquistando. Las emociones hay que atravesarlas, a veces necesitas meterte, como yo digo, en la piscina del fango para revolcarte en la emoción, porque cuando te revuelcas en la emoción, por dura que sea, generalmente cuando te permites sentirla, esa emoción te atraviesa. Sé que esto va a sonar muy hierbas, pero sí que es cierto, si os fijáis, hemos hablado en varias ocasiones de los miedos, podemos aplicar la misma teoría a la emoción. Cuando te sumerges en esa emoción y permites que te invada, automáticamente esa emoción se va diluyendo y desaparece. Y permitirte sentir y vivir la emoción, para mí es la clave del autocuidado emocional, porque no solo te va a permitir disfrutar más de las emociones positivas, sino que las emociones negativas van a tender a diluirse y a desaparecer. Y cuanto antes la atravieses y cuanto antes se diluya y cuanto antes, desaparezca, evidentemente te vas a sentir mejor. Y qué mejor cuidado que estar en paz porque no sientes ni frustración, ni miedo, ni ira, ni angustia, ni tristeza, ni asco, ni cualquier otra emoción que haga que no te sientas bien, porque esas emociones, sinceramente, son las que después te llevas a la cama. Así que es mucho mejor no irse a dormir con una sensación de emoción mala. Cuando consigues atravesar la emoción negativa y la superas, automáticamente lo que tienes es una sensación, una emoción positiva, que es la de superación, la de haberlo logrado, ¿no? La de sentir ese subidón de, wow, lo he conseguido, ¿no? Y cuando consigues superar una emoción negativa, te invade la positiva y por lo tanto te vas a la cama, volviendo al comentario de antes, te vas a la cama mucho más tranquilo, mucho más en paz y con mayor capacidad para tener un buen descanso, que por supuesto es parte del autocuidado físico. Así que recuerda que estas 4 partes del autocuidado, podríamos incluso meter la quinta, que es la parte del autocuidado espiritual, ¿no? Pero prefería centrarme en estas 4 que quizás son más comunes, porque si cuidamos la mental, cuidamos la emocional, ya estamos haciendo mucha parte del cuidado espiritual. Espiritual no tiene que ser exactamente igual a la iglesia ni a la religión que practiques, sino que espiritual es aquello que te permita estar en paz y más conectado pues, con los demás seres humanos y con la vida. Para mí la espiritualidad es un concepto bastante más amplio del que abarca la religión. Así que procura cuidar cada día, y si no puedes todos los días dedicarte a cada una de estas 4 patas, yo te diría que el cuidado físico, en la medida de lo posible, todos los días lo hagas, porque sí que te va a dar energía. Y el cuidado mental también tiene que ir casi parejo. Y luego en el resto, pues bueno, el social va a depender de tu disponibilidad y el emocional es algo que tendrás que ver en función de cómo te vayas sintiendo. Yo te aseguro que a medida que eres capaz de traspasar cada vez más emociones, al final todas esas emociones negativas que atraviesan te van dejando un pozo de emoción positiva y empiezas a generar cierta, abro comillas, inmunidad ante esas emociones negativas. Y eso es un gran autocuidado. Así que nada más, por favor, pon en práctica y sé consciente, que a veces se nos olvida ser consciente de todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, con quién estamos y cómo nos cuidamos. A medida que vas poniendo más atención o más conciencia, si quieres, a cada una de estas 4 patas, vas a saber cómo estás y a partir de saber cómo estás, vas a poder trazar un plan de acción para cambiarlo y para mejorar tu vida. Y te aseguro que una vez que tú cambias, el resto cambia de manera automática. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.